La maestra Amalia Osorio Vigil está casada con Carlos Gancedo y es mamá de 2 hijos, Fernanda y Yago. Es licenciada en Pedagogía por la UPAEP y tiene la maestría en Orientación Familiar por la Universidad Iberoamericana. También es maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia. Cuenta con especialidades en Orientación y Desarrollo Humano, en Psicoterapia Gestal, Psicoterapia de Pareja y en Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Es pasante de doctorado en Pedagogía. Ha colaborado como consultora y da capacitación empresarial, capacitación de padres de familia y docentes en instituciones educativas. Imparte clases de maestría y diplomados relacionados con la familia y la educación. Psicoterapeuta individual, de grupos, de pareja y de familia. Actualmente es directora y fundadora de AGTE, Desarrollo Humano Integral. En el Pontificio Instituto Juan Pablo II ha impartido la materia de Psicología de la Pareja y la Familia y la de Entrevista a todas las generaciones de la maestría, así como en los diplomados de Inteligencia Emocional aplicada a la educación de los hijos, y actualmente imparte el último módulo del diplomado en Orientación Familiar, Tanatología y Educación Familiar. Bienvenida, Nancy. Me fascina hablar de emociones, porque si algo me queda claro es que es un tema que todos vamos a necesitar aprender a manejar, ¿cierto o no? ¿Quiénes de acá son mamás? Levanten mano. ¿Papás? Ok. ¿Han tenido broncas con algún estado emocional de un hijo? ¿Ustedes mismos han dicho qué hago con esto que siento? ¿En algún momento les ha pasado por la mente decir si alguien me hubiera dicho qué hacer con esta ansiedad o cómo hacer algo con el enojo para que no reaccionara de esta manera? La realidad es que el mundo de las emociones no fue algo que nos enseñaron a manejarlos bien desde chiquitos. Y hay un concepto fuerte que se llama analfabetismo emocional, no sé si lo habían escuchado. Es un concepto fuerte y responde a un fenómeno que nos está pasando actualmente. Hubo una época donde las emociones tendían mucho más a estar reprimidas. ¿Coinciden conmigo o no? Yo pienso en mi mamá, que tiene 83 años, y puedo visualizar claramente a mi mamá en esa época histórica donde te lo tenías que tragar y no se te podía notar nada y tenías que estar estoico sin que se te notara ninguna emoción. Como tanto daño hace que hoy por hoy vemos que la gente saca sus emociones sin ningún filtro. No las filtra, y no filtrar las emociones nos mete en serios problemas, en reacciones desproporcionadas, en pleitos desproporcionados que hacen que las personas no puedan tener una actitud centrada, y sobre eso voy a hablar hoy. Lo primero que quiero hacer es fundamentar las emociones, porque cuando sabemos que algo tiene un fundamento, esto nos da posibilidad de entenderlas mejor. Les voy a hablar de 3 cosas que suceden en el cerebro. La primera, voy a hablar del bulbo raquídeo. A este solamente le podemos dar las gracias. Oigan, un favor, levántenme donde hay lugares libres para la gente que está entrando. A ver, acá hay uno, Fer. ¿Ya? Vamos, pues acá hay uno, acá hay otro. Nada más hay otro. Acá, aquí está uno libre. ¿Allá hay otro? Pero aquí hay otro libre. Aquí está el que está libre. Allá hay otro que está libre. Allá hay otro libre. Aquí hay espacio para una silla. Allá hay espacio para silla o piso. Allá hay un lugar libre. Ajá. Levantas la mano para que vean a dónde está la silla libre. Gracias. Ahora sí ya no hay ninguno libre. Ahorita les voy a Allá, ajá. Perfecto. Entonces, voy a fundamentar las emociones. Empiezo hablando del bulbo raquídeo. Les comentaba que al bulbo raquídeo lo que tenemos que hacer en esta plática es únicamente darle las gracias, porque el bulbo raquídeo se encarga de todo lo automático que pasa en nuestro organismo. Calculen cuántas cosas hace el bulbo raquídeo por segundo. Díganme una suma. 500, no, mucho más. 6.000.000. Mucho más. 15.000. Mucho más. No, pero mucho más. 100.000. Mucho más. 200.000. No, 500.000. más.
3,000 millones de cosas por segundo. Imagínense que el bulbo raquídeo se encarga de que cada vello de tu cuerpo esté creciendo, que cada célula esté viva, de mantener funcionando los trillones de células que tenemos en nuestro organismo. Hace 3,000 millones de cosas por segundo. Yo siempre he dicho que qué bueno que no tenemos ninguna influencia en él. Imagínate que nos encargaran el 1% de lo que hace el bulbo raquídeo. ¿Alguien podría con el 1% de lo que hace el bulbo raquídeo? No, ninguno de los que estamos acá. Así es que al bulbo raquídeo lo único que podemos decirle es muchas gracias. Gracias porque te encargas de que todo funcione en mí. El que sí nos interesa para esta plática es el sistema límbico. El sistema límbico se los puse en esta imagen iluminado de colores, que es la parte donde se generan o se producen emociones. Y quiero específicamente usar la palabra se producen emociones. Voy a poner en la tapa de la botella de agua, agua. Todo mundo tiene claro que el agua que está aquí es real, ¿cierto o no? ¿Por qué sabemos que es real? Y además que se puede... Exactamente. Se puede sentir, se puede ¿qué? Tocar, se puede ver, tiene cierto sabor, aunque sea insabora, pero tiene cierto sabor. Entonces tenemos la certeza de que el agua que yo puse en la tapa de la botella es real. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo les digo que la emoción se produce, estamos hablando que físicamente la emoción termina siendo tan real como el agua. Es decir, la emoción es completamente ¿qué? Real. ¿Qué sabía? Tú vas a ocupar mi lugar en unos años. Cuando yo me quiera jubilar, tú te pasas aquí al frente. Es súper real. La emoción es real. Tan real que hoy, con los avances de la ciencia, se puede estudiar la química de las emociones. Y de alguna manera hasta las podríamos sintetizar. La forma más clara de la que se demostró esto fue, por ejemplo, con la tristeza. Estudiaron lágrimas de las personas. Lágrimas de cuando las personas estaban tristes, lágrimas de cuando las personas cortaban cebolla, por decirlo de alguna manera, y lágrimas de capricho. Entonces las estudiaban, las veían al microscópico y químicamente veían las diferencias. Oh, sorpresa, resulta que pareciera que fueran cosas completamente diferentes. La lágrima de capricho, quien tenga hijos pequeños, ubiquen cuando un hijo llora que por donde pasa la lágrima deja blanco. De hecho, cuando se seca la lágrima, les queda en el cachete completamente blanco. Si tú pruebas esa lágrima, ¿a qué te sabe esa lágrima? A sal. Esa lágrima tiene muchísimo cloruro de sodio. Si tú estudias químicamente la lágrima de la tristeza, los niveles de cloruro de sodio bajan enormemente. De hecho, casi no tiene cloruro de sodio la lágrima de tristeza y tiene una cantidad de toxinas impactantes. Lo que significa que llorar libera toxinas. Por eso después de llorar la gente se siente mejor. Y dicen, ay, gracias por escucharme, me siento mejor y me sirvió desahogarme. Y no sé si han experimentado que muchas veces después de llorar tienes más claridad mental. Tú lloras y después de llorar puedes ver hasta las cosas diferentes. Eso significa que gracias a haber llorado se eliminaron muchísimas toxinas, porque antes de llorar y de producir la lágrima se hace un recorrido por el organismo que permite que esa lágrima saque toxinas. Entonces así se empezó a comprobar la existencia de cada emoción. Igual pasó con el enojo. ¿Les ha sabido la boca amarga después de enojarse? Sí. Y el sudor diferente, que hay veces que dices, pero usé el mismo desodorante, me lo puse a la misma hora, misma marca, pero ese día huelo feo, o ese día huelo rico. Hay emociones que tienen un toque amargo, que la boca te sabe mal, que hasta tú te hueles diferente. Con eso quiero comprobarles o platicarles que realmente la emoción existe, que la emoción es química. Por lo tanto, si estamos hablando de algo real, no podemos ir por la vida diciéndole a la gente, no estés triste. Es como si me dices ahorita, no estés digiriendo la galleta que te comiste en el camino. Aunque tú me digas que yo no esté digiriendo, dime si te voy a hacer caso. Porque ¿qué te diría mi organismo si mi organismo hablara? Me diría, pues, a ver, ¿qué me diría, amiga sabia? No. ¿Por qué? Mi organismo diría, ¿cómo? Porque tú me digas que no digieras, yo voy a dejar de digerir. Porque lo que está pasando en mí es completamente real. Error educativo es decirle a la gente, no te enojes, no tengas miedo, aguántate, trágatelo.
Y es lo que mucha gente hace. Entonces se lo traga, vuelve a producir algo y se lo vuelve a tragar, vuelve a producir algo y se lo vuelve a tragar, y lo único que tenemos después son o cuestiones psicosomáticas o personas que en lugar de sentir emociones, lo que ya tienen es un estado de ánimo, y la gente entonces vive amargada, vive resentida, ya no tiene una emoción, ya tiene un estado emocional que más al ratito se los voy a explicar a detalle. Entonces, prohibidísimo decir en el terreno educativo y en la familia que no sintamos lo que realmente estamos sintiendo. La clave nos las va a dar la corteza cerebral. Aquí entonces fundamentamos que la emoción es biológica, fisiológica, que tiene una carga química y eléctrica absolutamente real. Y lo padre es que cada emoción tiene una carga fisiológica, química y eléctrica diferente. ¿Son buenas o son malas? Son, igual que los jugos gástricos, que todos esos son procesos biológicos. Las emociones son. Entonces les decía, lo que va a marcar la diferencia se lo debemos a la corteza cerebral. ¿Quién recuerda biología de secundaria? ¿Con cuántas neuronas nacemos? ¿Quién se acuerda? A ver, haz memoria, vayan a primero de secundaria. Biología de primero de secundaria. 100.000 millones. Nacemos con 100.000 millones de neuronas. De las 100.000 millones de neuronas, 2/3 partes, es muchísimo, 2/3 partes de las neuronas están en la corteza cerebral. La corteza cerebral es esta capita. La que envuelve al cerebro es una capita que mide 6 milímetros. Y en esa capita de 6 milímetros que envuelve al cerebro se encuentran 2/3 partes de 100.000 millones de neuronas. ¿Para qué creen que nos sirven 2/3 partes de 100.000 millones de neuronas? Para pensar y para decidir qué hacer con esto que siento. Hay personas que dicen, me dejé llevar por la emoción. ¿Han escuchado esa frase? Me dejé llevar. Yo digo, y esto es un fundamento neurológico, ¿cuánto tiempo pasa en que tú ante un evento estás sintiendo algo y puedes activar la capacidad de decidir qué hacer con esto que estás sintiendo? ¿Cuánto tiempo pasa de que empiezas a sentir y puedes empezar a decidir qué hacer con eso que sientes? Menos. ¿Cuántos? Menos. ¿Una qué? ¿Quién dijo una milésima? Exactamente. En una milésima de segundo tú puedes estar activando qué decidir hacer con eso que sientes. Entonces las personas que dicen, me dejé llevar por la emoción, yo honestamente digo, a ver, si tardaras 10 minutos en activar la parte pensante, pues podríamos decir que te dejaste llevar por la emoción. Pero si a la milésima de segundo tú ya estás pudiendo decidir qué hacer con eso que sientes, no es válido el argumento de me dejé llevar por la emoción. El problema es que no hemos entrenado a la corteza cerebral para que se active y pueda decidir de manera adecuada qué hacer con eso que se siente. Luego los papás me preguntan, ¿a qué edad, Amalia? Pues desde que ya nació. O sea, no hay vuelta de hoja, o sea, esto no... ¿Ya para primaria? No, ¿cómo ya para primaria? Y a los 2 años que tienes los terribles 2 y que estás en la etapa de berrinche, ya tienes que empezar a ver si estás sintiendo esto, pero tú tienes la capacidad de decidir qué estás haciendo con eso que sientes. Y esto aplica para el niño, para el joven, para el adolescente, para la suegra, para el amigo, para el vecino, para la tía. De verdad, aplica para todo el mundo. O sea, no hay vuelta de hoja. Pongan su mano así, también los que están allá afuera. No sé si me vean, pongan la mano así. Todos, 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 todos. Ok, ahora pónganse la mano en la nuca. Ok. Honestamente, la mayoría de las personas se dejó llevar por lo que vio. Algunos en el camino activaron la parte pensante y dijeron, la nuca. Otros ni siquiera registraron y ni pensaron, se fueron a la nuca y ahí se quedaron esperando la siguiente instrucción. Esto es lo que nos pasa en la vida, nos quedamos en la nuca. Y lo hacemos bien seguido, reaccionamos, contestamos, hacemos algo, pero no pensamos. Por eso inicié esta plática hablándoles del péndulo, porque en este péndulo emocional de reprimir emociones y ahora darle rienda suelta a la emoción, lo que nos faltó es activar ¿qué? Esto, la parte pensante, y empezarle a decir a nuestros hijos chiquitos, medianos y grandes, son nosotros a nivel matrimonio, en cualquier relación de nuestra vida, empezar a decir qué quiero hacer con esto que siento.
Les quiero explicar cuál sería el mundo rosa. En este mundo rosa, así funcionaría este manejo de emociones a nivel personal y en la familia, y sería como un camino a seguir. ¿Cuándo surge una emoción? La emoción surge ante un evento y no surge de la nada. La verdad es que estamos hechos de una manera perfecta. La emoción surge ante un evento y surge porque hay una necesidad. Esto es un regalo educativo para nuestros hijos. Hay que enseñarle a los hijos que cuando surge una emoción es porque tú estás necesitando algo. Si yo estoy produciendo jugos gástricos, estoy necesitando ¿qué? Pues estoy teniendo que digerir. O sea, tú no produces algo si no existe un porqué. Entonces, cuando tú produces una emoción, tu cuerpo evalúa un evento y lo produce para que tú puedas responder ante ese evento. Si yo no produjera emociones, no respondería a los eventos. Podría estar yo en una vía del tren diciendo, ahí viene un tren más o menos en 3 segundos, me va a partir en 2, y no tener ninguna respuesta. O podría estar ante una pérdida y no sentir nada. De hecho, existe un problema en personas que no sienten, se llama lexitimia. Entonces son personas que dicen, ay, ahorita tendría que estar sí, triste, pero por un problema en el sistema límbico no tienen ninguna manifestación de tristeza. Entonces, regalo educativo es, nuestros hijos necesitan saber que si están sintiendo algo, tienen que revisar qué es lo que están necesitando. No podrían estar teniendo una emoción si no hay una necesidad que lo respalde. Para eso está la corteza cerebral, porque entonces tú puedes ver qué es lo que necesito. Si alguien me gritó, si suena una alarma, si vienen los de protección civil a decirnos que estamos no sé cuántas reglas, pues yo voy a responder y voy a sentir algo, porque tengo que responder a ese evento. ¿Y cómo sé que se está produciendo una emoción? Porque lo primero es que cada emoción viene acompañada de muchísimas sensaciones físicas. Está libre del pasillo. ¿Necesita usted checar algo? ¿Quién es la responsable, perdón? Ana Mari. Yo soy semi-responsable. La mera vaya a volver con ella porque... Entonces, corresponsable, exactamente. ¿Cómo sé que estoy produciendo una emoción? Porque mi cuerpo tiene muchas sensaciones físicas. Les voy a describir un grupo de sensaciones físicas y díganme a qué emoción corresponde, ¿les parece? Se me sube la temperatura por lo menos 1 grado, me pongo roja, se me enarca la ceja, se me dilata la pupila, abro el ojo, el pómulo se me sale, se me agrava la voz, tengo tensión en el estómago, tengo mucha fuerza en piernas, boca, manos, echo los hombros hacia atrás y el pecho hacia adelante. ¿Qué emoción tengo? Entonces, ¿qué es? La palabra enojo es el nombre que le hemos puesto los seres humanos a un conjunto de ¿qué? De sensaciones físicas. Y ahí cometemos muchos errores. ¿Saben cuántas personas le ponen un nombre diferente a lo que están sintiendo? ¿Ya se apagó? Si hablo fuerte, ¿me escuchan afuera? Sí. Ok, entonces no hay bronca. Si quieres me sigo así y hablo más fuerte. Si ven que se me baja la voz, nada más alguien me hace así para que la vuelva yo a subir. Entonces, lo que hemos hecho los seres humanos es ponerle un nombre a un conjunto de sensaciones físicas. Y eso es lo que nosotros llamamos emoción, pero si hablamos fríamente de lo que es una emoción, la emoción es toda la parte ¿qué? Física. La emoción no es la reacción, y ese es otro error. Muchas veces nosotros evaluamos la reacción como si la reacción fuera la emoción. Entonces yo veo a 2 personas que se están pegando de gritos y digo, ¿qué enojados están? 2 personas que se están pegando de gritos no están enojados, están iracundos o fúricos, pero no están enojados, porque el enojo no implica ataque ni agresión. Entonces tenemos tanto desconocimiento de emociones que le ponemos nombres erróneos. Esa fue un mal manejo de enojo que se transformó en otra cosa, pero no es enojo. El enojo no te lleva a agredir. Entonces, le hemos hecho tan mala fama al enojo
y lo hemos polarizado, que tú escuches en las familias dos cosas alrededor del enojo que a mí me aterra en temas educativos. Por un lado tienes a un gran número de padres de familia que le mandan a los hijos un mensaje de no te enojes, el que se enoja pierde, trágatelo, aguántatelo, no se lo digas, no crees problemas, evítalo, no es para tanto, no vale la pena. ¿Han escuchado ese tipo de frases? Y tenemos otro lado que dice, el que se enoja, no es cierto, ese es allá, el que se enoja pierde. Pero tenemos de este lado, el que pega primero, pega dos veces. El gandalla, no batalla, tú dale duro. Luego ya está. Y si mañana no me traes los dientes de tu compañero en una charota de plata, yo voy al colegio y yo me encargo. Y tú defiéndete y dale con todo y no te dejes, tú ni preguntes. Yo luego voy a los colegios y entonces tengo en el mismo grupo a niños que les han dicho que el que se enoja pierde y a niños que les han dicho no te dejes. Y lo tenemos en el mismo espacio, cuando ni siquiera conocemos lo que es el enojo. Porque si conociéramos lo que es el enojo, nuestra forma de educar, nuestra forma de manejar el enojo en familia sería completamente diferente. Entonces, bien, está la persona, tiene un conjunto de sensaciones físicas, le ponemos un ¿qué? Un nombre, pero eso es algo que hemos hecho los seres humanos. Pero la clave está en ¿qué? En que ubiquemos qué necesito. Si mi jefe me corrigió pero no fue adecuado o me dijo algo que yo no sentí injusto, ¿qué necesito? Poner un límite, hablar con él. Si yo regulo bien el pensamiento, voy a poder ubicar la necesidad y tener una conducta como. El problema es que el pensamiento, a mí me encanta compararlo, que es como royal. ¿Qué hace el royal? Si tú le echas demasiado pensamiento, lo hizo a propósito de seguro y vas a ver por qué le caigo mal y me lo hizo a propósito. ¿Qué le vas haciendo a la emoción? ¿Royal? ¿Ubica? ¿O sal de uvas? Ubica. Entonces yo tengo una situación, pero si yo le echo royal o sal de uvas y empiezo todo el día, pero cuando llegue voy a hablar con él y entonces le voy a decir y recreo el escenario y agrando el escenario y visualizo el escenario y le pongo más cosas al escenario y recargo el escenario y decoro el escenario y digo no ibas a ver y visualizo cómo le voy a gritar, patear y todo. Lo único que estoy haciendo es que de la emoción básica, cuando llegue esa persona y yo quiero hablar con ella, ya no tengo una emoción básica, ya tengo una emoción que compleja, porque a esa emoción básica ya le sumé un chorro de cosas que alteraron la emoción básica. Y eso nos pasa a muchísimos seres humanos. En lugar de enojarme adecuadamente, saco lo del pasado, saco lo que nunca le dije al señor que me atendía en el supermercado, saco el pendiente que con el exnovio de hace 16 años y entonces aprovecho y me desproporciono. El hielo seco me encanta como ejemplo. Un poquitito de hielo seco podría llenar de humo, allá volvió a prender esto, ¿verdad? Un poquito de hielo seco podría llenar de humo este espacio. Pero si tú juntas el hielo seco, lo podrías guardar ¿en qué? En una cajita. Exactamente. Si tú usas el pensamiento en lugar de como royal, lo usas como proporcionador, el pensamiento es el que te permite decir, no se dio cuenta, no lo hizo a propósito, no fue personal, lo hizo desde su historia. A ver, sí perdí esto, pero ¿qué corresponde? Entonces, el pensamiento es o el royal que altera la emoción, o el hielo seco que lo puedes poner en su justo tamaño. Por eso no puede ir en el ángulo moderno del manejo de emociones, que ya tiene un fundamento neurológico y científico, no puedes tener la emoción separada del pensamiento. Porque ambas son facultades humanas, tanto el sentir como la voluntad y la inteligencia. Por eso el péndulo hizo tanto daño, porque le quitamos la inteligencia y le quitamos la voluntad. Antes era pura voluntad, pero aguántate lo que sientes, y el daño también era muy, muy grande. Obviamente, si yo no sigo esto de manera adecuada, las cosas se complican. Se complican que hay personas que ya ni sienten. Personas que a la hora que le van a poner nombre y van a decir, imagínense si yo soy hombre
y estoy triste, pero en mi casa me dijeron que los hombres no lloran. O en mi casa me dijeron que me aguante como los machos. O me dijeron que yo como papá no puedo enseñarles a ser a mis hijos débiles. ¿Más alto? A ver si ahí se escucha más alto. Perfecto. Entonces imagínense que a un hombre le hayan dicho algo y que entonces él, a la hora que quiere manifestar tristeza, no se la permita, porque trae una creencia. ¿Habrá muchos casos o pocos casos de este tipo? Muchísimos, muchísimos. O no tengas miedo. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? A mí el no tengas miedo me trae aterrada. Y me trae aterrada porque en el no tengas miedo, el mensaje para los hijos es: arriésgate y no te protejas. Porque el que no tiene miedo, entonces va a llegar alguien a decirle: oye, manejen el periférico a 200 kilómetros por hora y sé valiente, y no seas collón, y no seas sacatón, y aguas, no tengas miedo. Y entonces en aras de que yo no tengo miedo, ¿cuántos chavos son capaces de coger un coche, manejar a todo en el periférico porque no tuvieron miedo? Si una persona tiene miedo, es un adolescente que se puede voltear y decirle a alguien: no, yo no te tengo que demostrar nada. O sea, yo no me voy a arriesgar. ¿Cómo me voy a arriesgar? A ver, porque fumes una vez, mejor tengo miedo. Porque ¿cuánta gente dijo, por una vez no me va a pasar nada? Esas personas hubieran tenido tantito miedo. Con tantito miedo hubieran dicho, ni una. Y no tendríamos tantas clínicas llenas de ludópatas, de personas con adicciones, trastornos de alimentación, porque dijeron, una no es ninguna. Si hubieran tenido miedo esas personas a tiempo, hubieran dicho, no, yo no le entro, no, gracias. Y hubieran puesto un límite. Quitemos el miedo de la vida de las personas y lo que tenemos hoy, así, son las conductas de riesgo. Porque como no tengo miedo, me atrevo. Y pareciera que no cuidarte y decir que sí a todo te da más valía o más valentía. Y tenemos dos extremos. Tenemos un chorro de gente temerosa y un chorro de gente temeraria. ¿Vieron los dos extremos? Cómo el péndulo ha tenido efectos impactantes. ¿Cuál es la gente temerosa? Que no tiene miedo, tiene temor. Dígame la diferencia entre miedo y temor. El miedo es algo real. O sea, si voy a manejar a 200 borracho, ¿es real o no es real que debo de tener miedo para dejar de hacer tonterías? Ese es real. ¿Cuándo es temor? Cuando te lo empiezas a imaginar. Entonces la gente se está volviendo muy temerosa porque ¿y si se pone, y si pasa esto, y si no llega, y si no sé qué? Y la gente empieza a imaginarse el easy que es terrorífico. ¿Ubican el easy en sus vidas? Sobre todo las personas que tengan ansiedad. Y si pasa esto, y si me muero, y si no llega, y si entonces, y si no, easy. Y empiezan del easy a recrear escenarios catastróficos. Y entonces la persona deja de vivir. Pero ese ya no es miedo, ese es ¿qué? Temor. Y la gente dice, vivo con miedo. No, vives con temor. Porque el miedo no te paraliza. El miedo al revés. El miedo te ayuda ¿a qué? A afrontar, a enfrentar, a moverte, a resolver algo que es nuevo en tu vida. El temor sí te paraliza porque está basado en ¿qué? En un pensamiento desproporcionado. ¿Sabes que hoy por hoy la enfermedad del siglo es la ansiedad? Y la ansiedad, ¿saben de qué viene? De esto, de desproporcionar el temor. Y entonces la persona se mete en un mundo irreal de fantasías, de catástrofes y de situaciones que pueden suceder, que hace que la persona deje de estar en la vida, porque se la vive futurando catastróficamente de todo lo que puede pasar. Entonces, mucha gente se está atorando acá y mucha gente se está atorando acá. A lo mejor ya le pusieron el nombre correcto y dijeron, estoy triste, estoy enojado. Pero a la hora que tienen que descubrir qué necesitan, se los digo como terapeuta, cosas chistosas que suceden y que me ha tocado escuchar a lo largo de 20 años de dedicarme a esto. Necesito ir de compras porque está enojado. Yo, ¿es en serio que necesitas ir de compras? Tarjetazo, para que entonces... Y yo digo, eso es venganza, no tarjetazo. O sea, no sé cómo le llames tú, pero mi pueblo se llama venganza. Se fue con los amigos. Me toca irme con los amigos. Necesito irme con mis amigas. No, no lo necesitas. ¿De dónde sacas que tú necesitas eso? Miren un ejemplo muy fácil. Necesito papas.
Necesito harinas, no es cierto. Lo que tienes es ansiedad, no necesitas papas ni harina, necesitas bajarle a la ansiedad. Y ahí vean cómo mucha gente está confundiendo las necesidades. Los chavos, necesito unos tenis de determinada marca y de determinado color. No, ¿necesitas zapatos o no? Eso es un gusto, pero no es una necesidad. Hoy tenemos un chorro de necesidades falsas, de lo que necesitamos medir, de lo que necesitamos, cómo tener el pelo, cómo tener las uñas, qué ropa usar. Todas esas son necesidades falsas. Y estamos haciendo que la persona, en lugar de responder a sus emociones, responda a necesidades falsas. Necesito vengarme, necesito que se dé cuenta. Y la gente está haciendo tonterías en aras de necesidades ¿qué? Falsas. En la familia podemos hacer maravillas, porque es en la familia a donde podemos desde chiquitos agacharnos con el niño y decirle, ok, sí, no quiso jugar contigo y eso duele. ¿Qué necesitas? ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres organizar otro juego? Es en la familia donde tú puedes empezar a ayudar a que los chavos o los niños vean qué sienten y qué necesiten. Un adulto que maneja, que se desplazó, te lo va a decir pero no te va a agredir. Es alguien que te da garantía y seguridad. ¿Ubican a alguien que maneje bien sus emociones? Dime si no es alguien que te da certeza. Es alguien que dices, padre, porque no vas con esta incertidumbre de ver cómo va a reaccionar ante determinada situación. Les comentaba hace rato que por tanto hoy, después de haber visto a nivel mundial el daño del péndulo, de trágate todo o suelta todo sin pensar, hoy se sabe que ante cualquier situación, si tú no integras las tres, los chavos, las familias, andan regadas. Tienes personas que si solo sacan esta, hacen cosas de las que se arrepienten. O personas que si piensan tanto no actúan, racionalizan tanto, que entonces tapan lo que sintieron y no actúan. No se lo voy a decir, no vale la pena, no es para tanto. ¿Qué tal si sí vale la pena y si es para tanto? Un papá una vez me dijo, Amaya, ¿cómo le hago para que mi hijo me deje de patear? Entonces yo le dije, se me ocurrió, le dije, nada más platícame cómo lo corriges cuando te patea. Fue la pregunta que yo le hice, platícame cómo lo corriges cuando te patea. Le dije, tal cual, habla, usa ese tono y dime cómo lo corriges cuando te patea. Entonces llega el papá y... Mijito, a papito le duele, no lo patees. No, pues está cañón. O sea, ¿cómo le dices? Ahí ese papá, ¿qué está haciendo? Desproporcionando. Y obviamente, en aras de, lo voy a traumar, va a tener culpa, porque dicen los libros que entonces si yo corrijo, le levanto la voz, lo voy a traumar. Y somos una generación de papás que hemos leído un chorro, ido a un chorro de pláticas, de talleres, de cursos, y muchos se van a ir a la maestría, que se las recomiendo mucho. Y en la realidad, sabemos un chorro y a veces dudamos. Dudamos. Porque entre que lo traumo, le genero culpa, no sé qué, le afecto a la autoestima, le daño su autoconcepto. Y digo, no, pues acá vamos a corregir. La verdad es que yo tuve papás autoritarios, bueno, sobre todo mi papá, y les digo algo, no nos fue tan mal. Podemos tener nuestra dosis de trauma, no lo niego, pero pues de alguna manera yo solo le puedo decir a mi papá que gracias, porque nos hace personas de disciplina, de valores, de muchas cosas, pero luego se puso tan de moda que traumamos a los hijos. Yo leí un estudio hace poco que me encantó, que se titulaba "Los niños sobreprotegidos se traumatizan", y resulta que se traumatizan mucho más que los que vienen de los estilos disciplinarios, porque el niño sobreprotegido puede crecer con varios sentimientos. Se siente débil, dependiente, o sea, inútil, que se oye feo, pero pues así se siente, o se vuelve tirano. Abróchame, tráeme, quítame, dame más, sírveme agua, porque como me ha resuelto la vida. Entonces créanme que si nosotros aprendemos como familia a ver, ante esta situación, ¿qué sientes, qué piensas y cuál es la mejor respuesta? Vamos regalándole a nuestros hijos la posibilidad de ser personas equilibradas, personas que puedan responderle a la vida de manera adecuada. A mí cuando me preguntan un poco qué queremos para nuestros hijos,
Podremos desear muchas cosas, pero lo que más quieres es que hagan de su vida algo que vale la pena, ¿cierto o no? Y que vayan con la frente en alto y con la conciencia tranquila, que no tengan nada que deber, que sean personas de bien. Cuando yo, de verdad, te vas al fondo de qué quieres para tus hijos, tú quieres que tus hijos sean personas de bien, ¿o me equivoco? Y si además les va bien, está padrísimo, pero de fondo, tú quieres que tus hijos sean personas de bien. Este es uno de los caminos, porque les platico un chisme que nadie nos platicó. La palabra felicidad, nada más nos dijeron, pues hay que ser felices, pero no se tomaron el tiempo de explicarnos qué significa ser felices. Entonces todo el mundo dice, ¿qué quieres para tus hijos? Pues que sean felices. Ajá, pero ¿qué es felicidad? Entonces les quiero platicar lo que significa felicidad, o sea, etimológicamente de dónde viene la palabra, porque si nosotros empezamos a entender que el manejo de emociones en la familia te va a hacer feliz, felicidad entendido como se los voy a explicar ahorita, vas a decir, opto por esto. La palabra felicidad viene de una palabra extraña que me encanta, que se llama eudaimonia. Es rara. Si quieren jugar un buen ahorcado y quedar así como, wow, qué culto, échense esta palabrita, eudaimonia. Ajá. La palabra felicidad viene de eudaimonia. Está más fácil felicidad. Imagínate, yo quiero que mis hijos sean eudaimónicos, pues es así como extraña, pero la palabra eudaimonia, lo que significa, en el contexto de la palabra eudaimonia, se le llamaba al ejercicio de hacer el bien. O sea, una persona que en la vida se dedicaba como ejercicio a los 8, a los 10 años, a los 14, según tu contexto de vida, a irle respondiendo a la vida desde el bien. Vean qué bonito. Persona que en el día a día le respondía a la vida desde el bien, esas personas tenían eudaimonia, pero no era resultado, era ejercicio. La gente hoy ubica felicidad como resultado, como conquista, como trabajo de lunes a viernes para ser feliz el fin de semana. Todo, ya me friego el semestre para irme de vacaciones en verano. Felicidad como meta, como logro, como objetivo, como algo que ya poseo y entonces soy feliz. Cuando en el origen de la palabra felicidad, felicidad era ejercicio. Es decir, que en el día a día tú te mantengas en forma de ser una persona ¿de qué? De bien. De hecho, si defino la palabra eudaimonia formalmente, etimológicamente, es muy filosófica la definición, pero es muy linda. Eudaimonia es el ejercicio virtuoso de lo humano. Es decir, una persona que se hace humana es una persona que tiene eudaimonia. A las personas que tenían eudaimonia, que repito, no es un resultado, es un ejercicio, porque va a ser diferente ahorita que mi hija tiene 14 años, cuando tenga 16, que cuando se vaya a casar, que cuando yo sea abuela. Entonces, en tu vida cotidiana te tienes que ir ejercitando según tu propio ¿qué? Contexto y tu propia realidad. Las personas que ya tenían eudaimonia, les platico otro chisme, eran las personas que tenían autócritas. ¿Saben qué es autócritas? Autoridad. Solo podía tener autoridad una persona que en el día a día ya se había ejercitado como una persona de bien. Es decir, una persona que no se había ejercitado como persona de bien no era digno de tener autoridad. Oh, yo digo, ay, eso también se les olvidó decírselos actualmente a mucha gente. Solo tenías autócritas si ya tenías eudaimonia, porque entonces ya habías demostrado en la vida que eras alguien de bien. Entonces sí tienes autoridad, porque ya no eres alguien que me endulzas el oído y que solo me hablas bonito de lo que hay que hacer y de lo que sería lo correcto, sino ya me demostraste en tu ejercicio diario que ya tienes eudaimonia, por lo tanto ya tienes autócritas. Entonces me regreso a este triangulito que me encanta. Tú enséñale a tus hijos, o tú como adulto, yo también como adulto, porque seguimos en este ejercicio, porque yo nunca había sido mamá de una niña de 14 años, por eso es ejercicio. Porque no por haber ya aprendido algo significa que se quedó congelado y para siempre, porque la vida sigue ¿qué? Cambiando, porque hay momentos evolutivos diferentes, porque hay situaciones, porque conocer el desarrollo de nuestro hijo, el momento evolutivo del hijo, todo eso es lo que me va permitiéndome ejercitarme ahora en mi nueva realidad, a lo mejor en mi caso con una hija en la adolescencia, con un hijo más pequeño, en una etapa de mi vida que ya tengo 43 años, con mi esposo que tiene 47, todo eso te va permitiendo ejercitarte de manera diferente según tu contexto. Entonces, si a un niño tú le vas enseñando desde pequeño, ante una situación, toma conciencia de lo que sientes,
piensa de manera adecuada y elige lo correcto, estás enseñando a tu hijo desde pequeño a que pueda responderle a la vida desde el bien. Por lo tanto, algo que la gente no nos ha dicho, que del manejo de emociones se deriva mucho de volverte una persona de bien. La gente muchas veces toma talleres de manejo de emociones o de inteligencia emocional y no llegan a ver que una persona que le va respondiendo a la vida de manera correcta es una persona que va haciendo el bien. Porque si tengo que poner un límite, lo pongo, pero no te agredo. Si tengo que llorar, lloro, pero no me derrumbo. Si tengo que cuidarme y protegerme de algo, lo afronto, pero no me bloqueo ni me paralizo. Entonces, el manejo de emociones en la familia y el ser personas de bien tienen un hilo conductor hermosísimo que vale mucho la pena fomentar desde pequeños. Porque si tu hijo responde al pleito en el kinder, a la diferencia en la primaria, al desacuerdo con el compañero de manera adecuada, dime si no se parece a ser una buena persona. Si hubo una injusticia y la defendió, ¿se parece o no a ser una buena persona? Si no tiene una buena relación de noviazgo, poner un límite, ¿se parece o no a ser una buena persona? Si hay algo que no me parece y decirlo y defender la familia, defender la vida, ¿me vuelve persona de bien o no? Pero si voy y rayo coches porque estoy enojada con algo, pero si yo lo manejo bien y voy y defiendo la vida, la familia, tantas cosas que tenemos hoy por hoy que defender, vamos haciendo las cosas desde el bien. Pero se necesita que ayudemos a que los hijos sí piensen, activen la inteligencia, vean qué es lo correcto, porque la inteligencia como facultad humana, el regalo de la inteligencia no es para que subes y hagamos raíces cuadradas y álgebra. La inteligencia para lo que te sirve es para que sepas qué es correcto, para que puedas discernir, para que sepas cómo responder. La emoción es lo que te va a dar el movimiento, lo que te va a permitir saber lo que necesitas. En el manejo de emociones están incluidas las facultades humanas, y las facultades humanas se parecen mucho a responder a la verdadera felicidad, porque la felicidad es responderle a la vida desde el bien. Ese concepto de felicidad, regálenselo a sus hijos, porque si no, tenemos un concepto de felicidad que ni siquiera sabemos definir. Yo he hecho muchas veces el ejercicio de preguntarle a la gente qué es felicidad, y es una de las cosas que más trabajo cuesta definir, porque estamos tan confundidos con lo que es felicidad. Por eso la palabra ejercicio me encanta, porque el ejercicio es una ¿qué? Constante, es una forma de vida, pero no es una forma de vida para tener, para obtener o para irte de viaje y ganarte la lotería. Es un ejercicio constante para ir siendo en la vida una persona de bien. Voy a dedicarme este último ratito a hablar de las emociones concretamente. Una emoción surge, ¿se acuerdan? Ante un evento, viene la emoción. ¿Cómo me doy cuenta que viene la emoción? Porque tengo las sensaciones físicas o los marcadores somáticos, sale la emoción, aquí entra la voluntad. Todavía todo esto es biológico. Aquí entra la inteligencia y la voluntad. ¿Qué es lo correcto en esta situación? Y activar la voluntad para hacerlo. Si aquí se viene el royal a hacer tonterías, yo corro dos riesgos: que la salida sea desproporcionada o que yo reprima. Ves a gente que las emociones explotan en enojo, en miedo, en tristeza, y personas que las emociones, ambos, causan mucho daño. El de represión causa más daño hacia adentro y el de la explosión causa más daño hacia afuera. Es importante decirles que las emociones tienen un paquete básico. ¿A qué me refiero con paquete básico? Que todos los seres humanos, de todas las culturas, de todos los países, tenemos a nivel biológico algo básico a nivel emocional con características específicas. Es decir, todos los seres humanos, cuando hay tristeza, la postura corporal es ¿hacia dónde? Hacia adentro. Todos. No hay ningún país a donde la gente diga ¡ay, estoy súper triste! Y la gente se estire. Ninguno. Porque eso es algo del paquete que básico. Está dado en la especie humana. Pero hay cosas que son culturales, que en otros países no existen. Una, los mexicanos tenemos un paquete súper tropicalizado, que es tomarnos las cosas de manera personal. ¿Sí? Esto es súper cultural. Y físicamente sentimos esa emoción de, yo hice a propósito, porque esto es cultural.
cultural, ¿cuál es? Que lo puedo modificar, malo que fuera neurológico y que si estuviera en mi paquete básico tomarme las cosas personal. México somos expertos en tomarnos las cosas de manera personal y ¿saben en qué nos afecta? Que como nos los tomamos personal, luego no lo podemos separar. Entonces si en el trabajo mi proyecto no ganó porque el otro era mejor, daño la relación contigo. Vean el absurdo. O sea, porque tu proyecto fue mejor que el mío, yo me quedo sentida. Me quedo sentida. Que me sentí. Y ya la veo con cara de rivalidad. Y al siguiente proyecto, como que voy y te digo, ayúdame a decir que el suyo no, aunque el suyo vuelva a ser bueno. Eso es cultural. Tenemos que ir enseñando a nuestros hijos a que sepan lo que es básico, lo que sí corresponde, porque hay cosas que no corresponden. Les platico otra, que es buenísima, que es de México, la pena ajena. La pena ajena es súper mexicana. Yo trabajé 5 años en Volkswagen. ¿Cómo me daba risa la pena ajena? Yo les decía, a ver, Amalia, yo trabajaba con puros alemanes. Me decían, a ver, Amalia, ¿tú sientes pena porque tu novio se emborrachó? O sea, eso es pena ajena. O sea, como decir, a ver, necesito entender. O sea, él se emborrachó, pero la pena la sientes tú. Y yo, sí, eso es pena ajena. A ver, entonces, tú no lo hiciste, o sea, no fue tu tema, pero tú lo sientes. Sí. Súper cultural, la pena ajena. Súper cultural. Ese es paquete básico de los mexicanos. No está dado en el cerebro. Y hay otras que en otros países existen que nosotros como mexicanos no las tenemos. A mí me encanta hablar del paquete personal como país o como... A mí me da calambre en el dedo chiquito del pie izquierdo cuando tengo miedo. Eso es súper personal. Me brinca el párpado derecho en ansiedad, súper personal. ¿Qué es importante al ubicar el paquete personal? Que entonces dejemos de exigirle a la gente que tenga la misma respuesta personal. Una cosa es el básico, pero yo no le puedo pedir a la gente responde igual, no sé qué. Mi marido es muy reservado, es como calladón y serio solo. Pero yo soy, ¡ay, gracias! Si yo recibo el mismo paquete personal el día de su cumpleaños que tengo yo, de cómo responder con alegría, pero ni medio año de casada. Porque sentiría que no me quiere. Porque su respuesta no hubiera sido igual. Y ni va a ser igual. Y lo conocí diferente y así lo hago y así es un extraordinario ser humano. ¿Cómo me ayuda a mí a entender el paquete personal? Que si él me dice gracias, aunque no esté eufórico, es genuino. Pero nos hace tanto daño exigirle a la persona que responda desde tu propio paquete personal. ¿Y por qué no miras? ¿Y por qué no te emocionas? ¿Y por qué no lloras? Pues porque su paquete es diferente. Yo lo veo en el cine, o sea, yo sí grito si hay que gritar, yo no sé gritar. Y mi marido es igualito. En drama, en tragedia, en extraterrestres, en comedia, en todo. A veces te envidio y a veces él dice, no, te envidio yo porque tú sí sientes de todas, o sea, yo puedo estar aquí. Pero es importante porque no te gustó la película. ¿Sabes cuánto daño nos harían las relaciones de pareja, del matrimonio? Que le exijamos el mismo personal, luego él me acompaña a ver dramas. La verdad lo hace por mí, porque así que, o sea, yo soy fan de los dramas que le gustan a Amalia, no, pero encantado va para acompañarme para luego echarse unos tacos, pero así, por la película como tal, no. Y se lo agradezco mucho porque me acompaña siempre que le pido. Y puede ver el drama y no va a responder al drama como yo. ¿Cómo me ayudó esto? Para saber que no tiene que responder de la misma manera y que no le tengo que exigir que responda de la misma manera y que su manera es perfecta y que de esa manera me enamoré. Y yo no entiendo cómo a veces la gente después de un tiempo le dice, ¿sabes qué? Vuélvete como yo. Porque resulta que ya me desenamoré de esa manera. Esto hace una diferencia en las relaciones humanas. Los que tenemos más de un hijo lo podemos ver, sus paquetes personales son completamente diferentes. Sus formas de responder, aunque la base sea la misma y los dos estén tristes, uno te va a pedir abrazo y el otro te va a pedir estar a solas. Uno en enojo va a querer hablar en el momento y otro en enojo te va a querer decir, después, mami.
Pero si tú les exiges tu propio paquete personal, no, háblalo ahorita, no, me dices qué pasó en el cole. No, no comes, no comemos hasta que no me digas todo. Y le pedimos al otro exactamente el mismo paquete personal que yo. ¿O por qué no lloras? Pues porque él lo proporcionó diferente y para él no es tan pérdida como para ti. ¿O no ¿Cómo que no le gustó? O sea, que no haya gritado no significa que no le gustó. Aguas con esto, pero esto te cambia la vida. ¿No sabes qué rico se vive? Cuando ya no te lo tomas personal. Y cuando amas la diferencia en el otro. Y cuando dices, wow. Y también, este ya está bien como chisme. Hay familiares. A veces ves, por ejemplo, decía los Osorio, y aquí ya pasa a arrasar a Pum, que también es Osorio, y creo que ahí anda Mariana también. Entonces, todos los Osorio cuando se enojan se les marca no sé qué cosa. Y entonces ves a familias igualitas. Se ponen rojos, se les sube la ceja, se les marca el cuello. Entonces también hay familias que tienen un paquete familiar. Y es increíble porque hasta las líneas de expresión se parecen por las emociones. ¿Han visto a personas mayores que físicamente se parecen? El amor asemeja. Eso es algo muy lindo. El amor asemeja. Y como te vas engarzando en las emociones, corporalmente se hacen paquetes familiares y entonces se registran en el físico de manera parecida. Por eso hay tantos rasgos que hacen que la gente se parezca a través de la convivencia. Y eso me encanta. De hecho, sería un buen sensor para saber cómo va el matrimonio. ¿Qué tanto en muchas cosas conocen se respetan en y han logrado complementarse en este? Les voy a enseñar unas fotos porque la verdad es que muchas veces desde nuestro paquete personal le ponemos nombre a la emoción del otro. Por ejemplo, ¿qué emoción le pondrían a este chavo? ¿Cuál? Sorpresa, temor y triste. Fíjense, sorpresa, temor y triste. Es decir, lo trataríamos de manera bien diferente desde la interpretación que yo hice. Y esto hacemos con los hijos, ya cuando los vas conociendo no tanto, pero a veces el hijo te dice, no estoy enojada, mamá, no es eso. Porque si tú haces una lectura errónea, desde tu paquete personal, lo tratas como enojado, como resentido, según lo que tú hayas interpretado. ¿En ella? ¿Cuál? ¿Payasa? ¿Cuál dijiste tú? Imagínense, en una la voy a tratar como payasa, en otra como aburrida y en otra como enojada o como molesta. Me encanta hacer una comparación. Ya vieron que la verdad pues no siempre la tenemos y que vas haciendo interpretaciones medio extrañas. Entonces me gusta pensar en la palma de la mano. Si yo te pidiera ahorita que dibujaras en esta palma de la mano tus líneas, todas, las de la huella digital, la de la falange, falangina, falangeta, si la huella digital es cóncava, convexa, cuántos pliegues tienes acá, si tienes pliegues verticales o todos son horizontales, y yo te pidiera que dibujes tu mano, dime honestamente si la dibujarías bien. Y la analogía que yo le digo a la gente es, ¿cómo nos atrevemos en la vida a decirle a la gente, te conozco como la palma de mi mano? La mera verdad también es muy cierta la frase, porque cuando dices a la gente que te conozco como la palma de la mano, le estás diciendo, dices que te conozco, pero la mera verdad, no. Y eso nos pasa muchísimo en el terreno de las emociones. Aseguramos que conocemos y el mundo emocional, créanme, que es bien diferente. Ya lo dijo la sabia Mafalda. Bueno, Felipe, en este caso es Felipe el que nos ilustra. ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Ay, me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Ay, Dios mío, ¿y si no me gusto? La clave
Una de las grandes claves en el manejo de emociones para apoyar a nuestra familia es que nos ayudemos a reconocer y aceptar la emoción. Aceptar no significa que te guste. Yo puedo aceptar que estoy enojada, aunque no me guste el enojo, pero si acepto el enojo y me dejo de pelear con él, lo voy a poder, ¿qué? Manejar. Porque mientras yo esté en pleito con eso que estoy sintiendo, no voy a activar. Oh, es que ya no puedo, ¿sabes qué? Que se me está yendo la voz, entonces ya no depende de qué lado. A ver, si me lo cambio de lado y lo subo más, ¿se oye más alto? No, ¿verdad? Creo que sí. A ver, usaremos la mariposa. ¿Sí se oye más alto? No, me dicen que no. Pero sí me oyen porque me están contestando. A ver, me lo pongo acá y hacemos la... porque así se oye como del cuello. Sí. Sí. Eso alguna vez lo hice en algún lugar muy grande. Me dicen, póntelo acá, porque como de aquí sale el sonido, entonces se oye más de acá. Entonces, reconocer y aceptar las emociones es el primer gran... Ay, pero yo me veo viciada. ¿Ustedes no me ven viciada? Bueno, si se oye mal me avisas, Fer. De todas formas ya me tengo que ir callando en unos 5 o 10 minutos, entonces ya no va a ser tanto tiempo. Esta me encanta. Ayuda en tu familia a que reconozcan y acepten, porque si yo lo acepto, repito, aunque no me guste, sí lo puedo manejar. Entonces sí se vale que estés enojado, sí se vale que estés triste, sí se vale que tengas miedo. Lo que no se vale es esto, lo que no se vale es gritarle a la gente, lo que no se vale es escupir, lo que no se vale es irte de la casa 3 días, mandar a volar a tu proyecto de vida porque tú estás triste o porque tú estás enojado. Eso no se vale. Pero cuando un ser humano reconoce y acepta sus emociones, activa mucho más sus recursos. Para que una persona pueda reconocer, tiene que observarse. Este es un gran ejercicio de vida. Date cuenta de lo que estás sintiendo. Vivimos tan así que la verdad no nos damos cuenta de lo que sentimos. Ay, ya me enojé, ay, no era lo que quería decir, ay, se me salió, pero ¿por qué reaccioné así? Híjole, nunca me imaginé que yo fuera capaz de decir eso. ¿Por qué hacemos esas cosas? Porque a lo largo del día no vamos poniendo atención consciente a lo que me está sucediendo. La gente que pone atención consciente no acumula, porque lo que va surgiendo lo va manejando y expresando, que implicaría checar qué lo desencadenó, cómo se llama, validarlo y entonces sí activar la inteligencia y la voluntad para decir ¿qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? Y así les voy a poner aquí un esquemita en el piso, pero no sé si lo van a ver de allá. Es que poner este esquema me ayuda mucho. Bueno, lo voy a poner y luego les pido que se paren para que vean cómo queda, porque con esta imagen quiero que al final cerremos la plática, ¿sí? Tenemos entonces... ¿Me preguntabas algo? No. Tenemos entonces emociones básicas. ¿Cuáles son las básicas? Básicas son aquellas con las que nacemos. Son básicas porque todos los seres humanos las tenemos y tienen una necesidad. Es decir, cuando yo tengo miedo, significa que hay algo, miren, se las voy a poner en el fondo, sobre todo para los que no pueden ver el piso. Cuando tenemos miedo, significa que hay algo diferente, desconocido, y yo necesito volverme a adaptar. El miedo no es malo, el miedo te va a poner con todo lo que requieres para adaptarte a eso nuevo, diferente o desconocido. Te tienes que adaptar a la llegada de un hermano, a una etapa de vida diferente, a un cambio de colegio. Y cuando tú tienes miedo, bien entendido, lo que tienes es que estás alerta para ver cómo entrarle a eso nuevo, diferente o desconocido. La alegría, no hablo de alegría de risa y de carcajada, hablo de alegría como la emoción básica que te permite sentirte vivo para afrontar la vida, no que te permite carcajearte. La verdadera alegría tiene mucho más que ver con esa fuerza para afrontar la vida. La tristeza la amo. Bueno, y como tanatóloga, ¿qué les puedo decir? La tristeza hace la enorme diferencia ante una pérdida. Porque si tú tocas tristeza y te vas adentro de ti, lo que haces es elaboras el duelo
para decidir cómo reconstruirte a partir de la pérdida. La tristeza es maravillosa porque si tú tocas tristeza, piensas mejor, decides mejor, cierras pendientes y entonces te recuperas de una pérdida. Toda tristeza tiene que ver con pérdida, toda. Y la gente que toca tristeza se recupera, se repara a partir de las pérdidas. Amo el enojo, el verdadero enojo, porque el verdadero enojo te va a permitir poner un límite. Necesitamos un México que se enoje bien, porque si tenemos un México que se enoje bien, tenemos un México que va a poner límites, familias que van a defender cosas, que vamos a corregir errores y que vamos a ir a defender, porque el enojo te da fuerza, pero no agredir. La gente que toca mal enojo se cae en conducta ¿qué? Agresiva o violenta. Y el afecto, no hablo de afecto como de cariño, que yo llevo y soy apapachadora. Me encanta pensar en el afecto como esa emoción que tiene que ver con cómo lo que yo hago te impacta. Siente afecto si yo no te saludo. Siente afecto si yo tiro la basura y le afecto a la tortuga de China. Y siente afecto si a la hora que pasas al pizarrón y escribes 2 más 2, 5, si el grupo se ríe. Siente afecto. Afecto tiene que ver con esa conciencia de cómo lo que yo hago sí te impacta, de cómo lo que yo hago sí tiene eco en ti. Eso es afecto. Hablo de afecto como afectividad. En un supermercado se ve el afecto cañón. Si a alguien se le cae el jitomate, el que brinca el jitomate, o el que dice, recoge el jitomate, eso es afecto. Porque está pensando que dejar el jitomate tirado puede tener impacto en otra persona. La gente que dice, ay, solo es un minutito y se estaciona en la puerta del vecino, esta no la tiene. Estas son las básicas. Si fuéramos en la vida con las básicas, las cosas estarían re bien. ¿Saben cuál es el gran problema? Que estas las disminuimos, las bloqueamos, las exageramos, las negamos o las cambiamos. Entonces la persona, en lugar de tener miedo, tiene ansiedad, angustia, pánico, porque cambió el miedo por temor y del temor se fue el enojo. Tú exageras el enojo y les digo la escalada: ira, furia, rabia, coraje, rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza y venganza. Va de nuevo: ira, furia, rabia, coraje, rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza y venganza. Todas esas decimos, la gente está enojada. No, está resentida, tiene coraje, está fúrica, está iracunda, pero no es enojo. Porque si hubiéramos sacado el enojo a tiempo, hubiéramos puesto un límite, defendido algo, pero no necesito estar resentido 16 años. Eso significa que ya no es enojo. Es que estaba bien enojada. No, ya estabas bien resentida. No enojada. Estas, niégalas, exagéralas, disminúyelas. Les decía hace rato, disminuye el miedo. ¿Qué tenemos con un miedo disminuido? ¿Conductas de qué? De riesgo, porque la gente no se protege, no se cuida y hace tonterías. Después de una emoción, nos queda un ¿qué? Estado de ánimo. Entonces hay personas que después de un enojo están como un ratito en lo que nos nivelamos. Hay emociones que se llaman emociones compuestas, porque tienes, díganme cómo se le llama la mezcla de tristeza y de enojo. Frustración. Porque no pudiste algo, hay una pérdida y porque estás enojado. Pero si usas el enojo para bien, lo vuelves a hacer. Entonces hay emociones compuestas, hay emociones que complejas. La culpa es una emoción muy compleja, la envidia es una emoción compleja, la angustia es una emoción compleja. Son complejas porque ya se hizo ¿qué? Una locura entre lo que bloqueé, lo que aguanté, lo que me tragué, lo que desproporcioné, lo que negué, lo que acumulé, y entonces ahora llega la gente y dice, tengo vacío existencial. Eso es muy ¿qué? Complejo. Siento que mi vida no vale. Súper complejo. Y al final podemos tener estados emocionales. ¿Qué es un estado emocional? Personas que han vivido tanto una emoción que aunque ya no haya un evento, ya todo el tiempo lo sienten. ¿Sí? Hay gente que ya vive enojada, que ya vive resentida, que ya vive irascible,
que ya vive temerosa, que ya vive triste. Esas ya son ¿qué? Estados emocionales. Todas estas vinieron de que algo pasó a la hora de hacer esto. Pues a mí me encanta pensar que cualquiera de nosotros podemos ponernos furiosos o cuando hacemos con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta. Y así, entonces sí podemos ayudar a los seres humanos, a nuestros hijos, en mi caso mi esposo a mí, a que podamos ir en la vida sin actuar de manera desproporcionada. Si algo agradece la humanidad, es que las personas manejen bien sus emociones. Manejar bien las emociones es regalo de vida, porque influyes en que tu hijo sea persona de bien y en que le encuentre sentido a su vida. Porque si tú manejas bien las emociones, lo que vas construyendo en el día a día es tu camino para ser una persona de bien. Y ser una persona de bien es para lo que estamos hechos. Para que entonces verdaderamente al final de nuestra vida podamos estar en paz y hayamos dicho que nuestra vida tuvo sentido. Muchas gracias y buenas noches.